Bueno, entonces, recordemos que queremos hallar la solución de la ecuación de Laplace en dos dimensiones, en coordenadas cartesianas, para esta situación. Tenemos dos placas paralelas que se encuentran una frente a la otra, colocadas a potencial cero, y el extremo izquierdo está unido por también un sector plano que está colocado en potencial de sub cero. Bien, entonces inicialmente lo que hacemos es poner una solución de la forma x de x, y de y, es decir, variables separables, expresar la función solución de potencial como el producto de dos funciones, cada una con variables independientes. De esta forma, al calcular la segunda derivada de b respecto a x y respecto a y, que es lo que tenemos aquí y aquí, tenemos y, x2', donde este superíndice primado denota la segunda derivada con respecto a x, mientras que aquí el superíndice primado denota la segunda derivada con respecto a y. Así pues, tenemos que el laplaciano de b es igual a esta expresión que está acá. De esta manera, obtenemos esta relación y posteriormente al dividir x2' entre x y y2' entre y, obtenemos esta expresión que está acá. Vamos a hacer un comentario aquí adicional. Aquí vamos a llamar a la expresión x2' sobre x f de x. ¿Por qué? Porque sabemos que x depende exclusivamente de x, por ende su segunda derivada también. Y el término y2' sobre y va a ser g de y. O sea que tendremos que f de x es igual a menos g de y. Aquí. O f de x más g de y es igual a 0. Vamos a ver qué condición es necesaria para que esto se cumpla siempre. Tenemos que si f depende de x y f varía con x, entonces g también variaría con x, incluso si y es fijo, lo cual contradice la presunción original que hace referencia a que f depende exclusivamente de x y g depende exclusivamente de y. X depende exclusivamente de x, porque f es función de la x mayúscula, y la y mayúscula, depende exclusivamente de y. Entonces, esa particularidad no se va a verificar a menos que f de x sea constante y g de y sea constante. ¿Por qué? Por lo que acabamos de mencionar. Si no es constante al cambiar este, va a cambiar este. Incluso para y fijo. Y no queremos que eso suceda. Por ende, tenemos que esa f de x, que es x2' sobre x, y g de y, que es y2' sobre y, tienen que ser igual a una constante. Esa es la que se llama la constante de separación, que en este caso tomamos igual a lambda cuadrado. El valor de lambda cuadrado es porque va a facilitar los cálculos posteriores. Entonces tendríamos x2' menos lambda cuadrado de x es igual a 0 y y2' más lambda cuadrado y es igual a 0. Vamos a suponer una solución para esta de la forma e a la mx y para esta de la forma e a la rx. Aquí tenemos la segunda derivada, aquí tenemos la segunda derivada, y de esta manera entonces tenemos que x2', al reemplazarla acá, y al reemplazar el x, al reemplazarlo acá, y lo mismo para y, tenemos estas expresiones. Podemos factorizar aquí la exponencial, la exponencial, y llegamos a esto. M cuadrado menos lambda cuadrado es igual a 0 y L cuadrado más lambda cuadrado es igual a 0, de lo cual resulta M igual a más o menos lambda. Tenemos entonces dos soluciones. Una solución es E a la lambda x y la otra es E a la menos lambda x. Sabemos que la solución general de la ecuación diferencial es la combinación lineal de ambas soluciones. Lo mismo ocurre aquí para y. Aquí vamos a hacer un tratamiento adicional para y. Nosotros sabemos que por la identidad de Euler, e a la i lambda y es igual a coseno de lambda y más i seno de lambda y e a la menos i lambda y es igual a coseno de lambda y menos i seno de lambda y. Bueno, entonces y de y es igual a esto que está acá, y tendríamos aquí un factor común para coseno de lambda y aquí, pero para seno de lambda y, tengo esto y tengo esto. Vamos a absorber estas dos constantes dentro de una nueva constante y estas dos constantes con el número complejo ahí dentro de una nueva constante.
Luego tendríamos que la solución es el producto de esta por esta, que es lo que tenemos acá. Sería nuestro b de x, y. Ahora vamos a revisar las condiciones de frontera, que ya habíamos mencionado, para ver qué condiciones adicionales debe cumplir nuestra expresión. Entonces, cuando b es igual a 0, b es igual a 0 cuando y es igual a 0. Es decir, esta expresión es igual a 0 cuando y es 0. Cuando y es 0, me queda coseno de 0, que es 1. Queda seno de 0, que es 0. Luego ese término no va a aportar. Aquí va a quedar c con esto que está acá. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Va a ocurrir que para que sea 0, este término no va a ser 0, va a ser distinto de 0. Necesariamente el término c va a tener que ser igual a 0, es decir, va a desaparecer. Y es lo que encontramos acá. Y podemos seguir así discutiendo cada una de las condiciones. Aquí procedí con un orden distinto, porque se hace un poquito más sencillo el análisis y es el orden que vamos a utilizar entonces a continuación. Vamos a empezar con esta condición, con la condición 4. A pesar de que el orden es 1, 2, 3, 4, que es el que ahorita acabo de mencionar, vamos a empezar de esta manera porque 4 es un poco más sencillo. Si b es igual a 0, entonces si b tiende a 0, es porque x tiende a infinito. Es decir, cuando x tiende a infinito, b tiende a 0. Listo. Entonces, este valor debe tender a 0 cuando x tiende a infinito. Aquí este no va a aportar nada porque depende de y, solamente va a importar este. Ahora, cuando x tiende a infinito, aquí tengo una exponencial con exponente positivo, esto va a tender a infinito. O sea que esto va a diverger, esto nunca va a ser 0. La única forma de que fuera 0 es que este término no esté. Pero para que este término no esté, este término tendría que ser 0. Esa es la discusión que se hace acá. Por ende desaparece y solamente queda esto por esto. Y luego ingresamos el b al paréntesis y absorbemos la constante bc dentro de una nueva constante c sub 0 y la constante bd dentro de una nueva constante d sub 0. Tenemos entonces que b de x y es igual a esta expresión que está acá. Ahora, por otro lado, b es igual a 0. Ahora sí vamos con la segunda condición, con la primera condición, perdón, que ya hemos discutido. Y habíamos dicho, bueno, en este caso esta constante tiene que ser 0. Esta constante ya quedó absorbida dentro de una nueva constante que es c sub 0. O sea, al ser c igual a 0, pues necesariamente b por c va a ser igual a 0, es decir, c sub 0 va a ser 0, que es lo que tengo acá. Por ende, solamente va a quedar este término que está acá y esto que está acá, y es lo que tenemos acá. ¿Vale? Que es d sub 0, seno de lambda y LA menos lambda x. Aquí está. Listo. Ahora esta d sub 0 la rebautizo como una c sub 1. Listo. Ahora vamos por la siguiente condición, que es la condición 2. B es igual a 0, aquí tenemos el B, tiene que ser igual a 0 cuando y es igual a A. Cuando y es igual a A. Esto es distinto de 0, luego esto tiene que ser 0, que es lo que tenemos acá. Entonces, para que sea 0, lo que está dentro del paréntesis tiene que ser múltiplo de pi, es decir, npi. Lambda es igual a npi, de lo cual resulta que lambda es igual a npi sobre A. Tenemos entonces que b de x y es igual a c1 e a la menos npi x sobre A, porque reemplazamos el valor de lambda, pues seno de n pi y sobre A, porque aquí también reemplazamos el valor de lambda. Y esto es válido para cualquier valor de n, positivo, negativo, y 0. El valor 0 no lo vamos a tener en cuenta. ¿Por qué no lo tenemos en cuenta? Porque el valor 0 me da un potencial 0. El potencial 0 es simplemente la solución trivial que no nos interesa. Nos interesa una solución diferente a la solución trivial. Luego vamos a aclarar por qué vamos a concentrar solamente con los valores de n positivos y no los valores negativos. Bueno, entonces tenemos que b de xy será igual a esta expresión que está acá y quedaría pendiente una tercera condición que la tenemos aquí. Miremos a ver qué ocurre si queremos que nuestra expresión satisfaga la tercera condición. Entonces tendríamos que b tiene que ser igual a b sub 0y, que es lo que nos están diciendo acá, cuando x es igual a 0. Entonces, aquí tendríamos e a la 0, es decir, que b de 0y es igual a b sub 0y, que es igual a c sub 1, e a la 0, que es 1, por seno de n pi y sobre a. Sin embargo, este valor no va a ser fijo, no va a depender exclusivamente de y, sino también de n.
por cuanto n puede tomar cualquiera de estos valores. Y como no tenemos un valor de b sub 0y fijo, no nos sirve esa solución. Sin embargo, lo que sí tenemos es una familia de soluciones cuya combinación lineal satisface la ecuación de Laplace y satisface las condiciones de frontera. Es decir, si hago la superposición de todos estos términos que están acá, perdón, de estos que están acá, voy a obtener entonces una combinación lineal, y puesto que el laplaciano es un operador lineal, si se satisface el laplaciano para cada uno de sus componentes, se satisface el laplaciano para la suma de cada una, para la suma de todos sus componentes. Es decir, se satisface la ecuación de Laplace para esta expresión que está acá, que es la combinación lineal de los términos que acabamos de mencionar. Entonces tenemos que ver x y es igual a la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, de c sub n, e a la menos n pi x sobre a, seno n pi y sobre a. Aquí no dejamos explícito el valor de n, porque se sobreentiende por la convención de Einstein que cuando se repiten variables, o mejor, índices en una sumatoria, entonces se está realizando la suma sobre esos índices desde el valor inicial hasta el valor final, que sería el infinito.